Muy buenos días, jóvenes. Les habla el profesor Nicolás Soto del Colegio Industrial Las Nieves, especialmente de la especialidad de electricidad, del módulo de instalación eléctrica industrial. El día de hoy vamos a hacer inicio de lo que es la unidad 2, lo cual corresponde a análisis generalizado de redes eléctricas y subestaciones. Este análisis va a complementar un poco lo que ya vimos o vieron ustedes en tercero medio, previo a lo que fue la visita a Guayacán y a la central Colbún. ¿Ya? Vamos a recordar y a repasar muy rápidamente algunos conceptos básicos como tensiones de transmisión, distribución, entre otros, además de los tipos de centrales generadoras de Chile a grandes rasgos. Y vamos a ir a la parte importante de esto, o a la parte nuclear, ¿no es cierto?, concentrada, que es el cálculo. El cálculo lo vamos a mostrar en esta parte, en este primer video, como un cálculo matemático sencillo. Y en otro video vamos a ver cómo también se puede calcular a través de tablas de la empresa de distribución eléctrica, en este caso Enel o Chile. Para EPA cumple la misma tabla y CGE es muy similar a la tabla, tiene unos factores de variación muy pequeños. Llegamos a los mismos resultados, pero primero vamos a partir por esta parte. Lo importante es que revisen este video para después en la retroalimentación aclarar todas las dudas. Vamos. Generalidades sobre un sistema eléctrico de potencia, también llamado SEP, por favor. Vamos a tomar el puntero para hacerlo mejor. Los sistemas de energía eléctrica, como aquí dicen, son conjuntos de equipos e instalaciones necesarios para convertir diferentes formas de energía en energía eléctrica, transmitirla a lugares donde se requiera y distribuirla adecuadamente para ser transformada en diversos tipos de energía de uso directo. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener una central, ¿no es cierto?, de pasada, un embalse, podemos tener una central a carbón, ¿no es cierto?, o de ciclo combinado, que son distintos tipos de energía. ¿Ya? Por ejemplo, una central de pasada toma la inercia o la energía cinética del agua y la transforma a través de una turbina, ¿no es cierto?, en energía eléctrica, y eso llega a nuestros consumos, que somos nosotros. ¿Sí? A eso quiere decir lo que es un sistema de energía eléctrica. Sistema de energía eléctrica es lo mismo que decir sistema eléctrico de potencia o SEP, que es como nos vamos a referir en este curso. También sistema de potencia, es lo mismo. Son tres sinónimos de lo mismo, ¿ya? Pero generalmente en Chile, por el Consejo Nacional de Energía, se le llama SEP, y en el coordinador eléctrico también es SEP. Los usuarios de la energía eléctrica, denominados carga o consumo, que ya lo dijimos acá, extraen la energía desde cierto punto del sistema denominados barras, ¿ya? Y eso va a depender, porque usted puede tener una barra o un empalme. Es una barra cuando es un consumidor más grande, industrial, cuando está desde las líneas de media tensión. ¿Ya? Ustedes en su casa son consumidores pequeños, por lo cual toman un empalme de distribución. Estructura básica de un SEP. Esta es la estructura más básica, donde vamos a tener el generador, que puede ser cualquier tipo de central, el cual inyecta una barra, y eso va a una línea de transmisión. Después llega una barra de carga, ¿no es cierto? Y acá llega el consumo final. Esta estructura básica del SEP, yo les dije el año pasado que es absurda, no se cumple, ¿ya? O no sirve en nuestro país. Porque de partida, las líneas, o generalmente acá, por ejemplo, el generador va a generar, por ejemplo, a 13,8 kV. O que sea, sí, 13,8 kV. ¿Ya? Y estos 13,8 no pueden transmitirse por la línea. ¿Por qué? Porque tendríamos muchas pérdidas en esta línea. Y eso yo se lo expliqué el año pasado. ¿Ya? Por lo cual, acá, pasado esta barra, generalmente se conecta un transformador. Y este transformador lo que hace, toma esos 13,8 kV y los eleva. ¿A cuánto? A 220 kV, que es lo general. La transmisión en Chile generalmente es 220. También puede ser 154 o 500 kV, pero yo creo que el 70% de nuestra línea o nuestro sistema interconectado nacional, SIN actualmente, antiguamente el SIC y el SINC, está a 220 kV. Después de esto pasa por una línea de transmisión, ¿no es cierto? Y a usted no le llegan 220 kV al poste de su casa, sino que esto va a llegar acá a otro transformador, el cual toma esos 220 kV y los reduce, ¿sí? Los va a reducir o los va a bajar nuevamente a 13,8, por ejemplo. Puede ser 12, que kV, kilovolt. Estamos hablando de grandes potencias o grandes voltajes, kilovolt. De esta parte, la generación pasa por una línea de transmisión. Y acá empieza la distribución. Y a usted tampoco le llegan 13,8. Por lo cual en esta barra de consumo acá, también va a haber otro transformador, por ejemplo, el cual toma esos 13,8 kV y lo reduce, por ejemplo, a
0,38 kb. Que es lo mismo que decir 380 volts. Bueno, y a su casa llegan 220 porque toman una sola línea. Eso. Aún así, esto no se usa en nuestros países, ¿ya? Sí se ocupa lo que le acabo de denominar como elevar la tensión, tomar esos 13,8 y llevarlo a 220, tomar los 220, reducirlo a 13,8 o 12, por ejemplo, o 5 incluso en algunos sectores, y después tomar los 13,8 o 2 o 5, no sé, y reducirlo a 0,38. Pero en nuestro país lo normal o correcto es que lo siguiente. Existe acá una barra. Antes o después de esa barra existe una barra, ¿ya? Y acá existe otra barra en la línea de transmisión. Y esa barra es paralelo a esto. ¿Ya? Me equivoqué en una cosa, eso sí. Hice muy largo acá. Esta barra, yo se lo expliqué el año pasado también. Acá, antes de esta va en paralelo. ¿Por qué? Porque las líneas de transmisión son paralelas, dos barras, o dos líneas en este caso. Una barra que esto está en el patio. Y acá está la distribución, en este caso. Esta barra es paralela a esta línea de transmisión, o estas líneas son paralelas, mejor dicho. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas son de 220 y 220 cada vez, ¿ya? En caso de que aquí falle una línea, la otra línea sigue entregándoles energía al sistema y el sistema no se va a caer en su totalidad. Es por eso, ¿ya? Pero así sería la estructura más completa de un sistema eléctrico de potencia y que fue explicado el año pasado. Espero que se recuerden un poquito. Vamos aquí a borrarlo para que se vea. Pero para conceptos generales de libros, si ustedes van a cualquier libro, por ejemplo El Rayo Domado, que es un libro de sistemas de potencia eléctrico, la estructura básica de un set va a ser esta, básica, no funcional. La estructura general, esto es como un poquitito más lo que estábamos hablando. Vamos a tener las centrales de generación eléctrica, ¿no es cierto? Lo cual va a ir a un transformador de elevación, que es el que yo le dije que toma los 13,8, por ejemplo. Voy a ir escribiendo acá. El que toma aquí los 13,8 kb y lo eleva a 220 kb. Vamos a tener una línea de transmisión, la cual va a transmitir, por ejemplo, a 220 kV. Vamos a tener un transformador de bajada, el cual toma los 220 kV y lo va a reducir nuevamente a 13,8, que es lo que ya habíamos hecho. kV. Vamos a tener una línea de distribución que sea, la cual va a distribuir toda nuestra energía a 13,8, porque es la última tensión. Y vamos a tener una línea de distribución primaria, la cual toma aquí los 13,8. Y aquí dice consumidores medianos. Estos consumidores medianos son empresas, fábricas, hoteles grandes, que tienen adentro de ellos sus propios transformadores. Esos transformadores que usted ve en la calle, ¿no es cierto? Los cuales están entre dos postes, por ejemplo, acá. Y aquí al medio está el transformadorcito, que más adelante vamos a ver imágenes, pues tiene los pushing ahí, ¿no es cierto? Y pasan las tres líneas, ¿sí? Esos transformadorcitos, estas empresas las tienen adentro. Más lugar, incluso la protectora de la infancia tiene un transformador dentro de ellos por el consumo que tienen grandes empresas, ¿ya? Y esas empresas que tienen, a ellos le entra a su patio un 13,8 y adentro, como tienen un transformador propio, lo reducen a 380 volts. ¿Sí? Pero son consumidores medianos, mineras, por ejemplo. Pero las mineras incluso tienen generadores propios de carbono. Y transformador de distribución nos corresponde a los domicilios, toma los 13,8 kV y los reduce a 0,38 kV. Y eso va a una línea de distribución secundaria, la cual sigue distribuyendo 0,38 kV. ¿Ya? Y este es el consumidor pequeño. El consumidor pequeño, voy a borrarlo porque se ve feo. Ahí sí. Este consumidor pequeño corresponde a lo que es su casa. Casa, ¿ya? Las casas, entonces, esos son los consumidores pequeños, ¿sí? Espero que haya quedado claro. ¿Por qué se hace todo este deseo de elevar, reducir, elevar, reducir, elevar, reducir? Para que no tengamos tantas pérdidas en la línea. Si yo le enseñara a calcular las pérdidas en la línea, especificaría que si esto fuera solo 13,8, porque algunos me pueden decir, oiga, profe,
Pero si generamos a 13,8 y llegamos acá a 13,8 de nuevo, estamos perdiendo aquí plata entre 220, 220, etc. Pero si ustedes hicieron un cálculo simple de ver esta tensión, cuánta es la pérdida por la línea, porque son líneas largas, kilometraje gigante, va a haber que una pérdida tremenda. Entonces por eso hay que elevar, reducir, elevar, reducir. Las pérdidas son menores. La idea de los SER es tener lo menos posible de pérdida en la línea. Acá está la estructura más tipo Icarito, ¿no es cierto? Más infantil. ¿Cuál tenemos? Una central de embalse, ¿no es cierto? Acá. Vamos a tener una central de embalse que está acá juntando agua, como Colbún, por ejemplo, la cual tiene aquí una boca toma, entra por ella, tenemos aquí una turbina, puede ser una Pelton, una Francis, ya de este eje vertical, en este caso, toma acá, hace girar, ¿no es cierto?, pasa por un alternador, etcétera, ya llega aquí a nuestro patio, y este patio, en este caso, 13,8 está generando acá, toma el patio, lo eleva a 220, pasa los 220 por acá, pasa los 220 por acá, KB, 220, 220 KB, llega acá y toma esto y lo baja a 13,8. Y 13,8 entran acá, ¿no es cierto?, por acá, y puede llegar a esta fábrica 13,8, pero acá va a haber seguramente un transformador que toma los 13,8 y lo reduce a 380, y acá llegan 220, 220 a las casas, 380 a los edificios, en este caso. ¿Sí? Ese es como más explicado paso a pasito o con imágenes. Generación, transmisión, distribución. La generación está a cargo de las centrales, ya dijimos tipos de centrales que pueden haber, ciclo combinado, diésel, carbón, ¿no es cierto?, que están en retiro en nuestro país. Tenemos centrales eólicas, solares, tenemos centrales de embalse, de pasada, etc. A gas también, ciclo combinado. La transmisión está a cargo de los transformadores y línea de transmisión, ¿sí? Transformadores grandes de poder, ya, de potencia, y líneas de transmisión que transmiten 220 en general en Chile. Distribución, transformador y línea de distribución. Transformador reductor y la línea de distribución que llega a su domicilio. Niveles de tensión, esto es súper importante y tienen que saberlo. En generación va a ser 5, 6, 12, 13,2 y 13,8 kV. La más común, 13,8 y 13,2 kV. En transmisión va a ser 110, 154, que ya está muy en retirada, 220 y 500. La más común, 220 y 500. Hay unos pequeños kilómetros de línea en nuestro país, pero la más común es 220. 110 usado mucho en lo que es mineras. En distribución primaria, ya digamos, cuando tomábamos el transformador que reduce los 220 y los lleva a 13,8. Lo más común, entre 12 y 13,8 kV. ¿Ya? 12, 3,2, 13,8 y 23 kV. Existen algunos sectores de 23 kV. Y en distribución secundaria, 380 volt o 0,38 volt. ¿Por qué? Porque son tres fases. Redistribución primaria. Vamos a analizar la redistribución primaria y aquí vamos a ver algunos conceptos nuevos para ustedes a lo mejor. Redistribución primaria, ¿no es cierto?, son alimentadores de media tensión de redistribuciones primarias, encargados de transportar la energía. Esta sigla corresponde de las subestaciones de poder, ya digamos, de la grande, ¿no es cierto?, de la que distribuye desde la generación, donde está el patio que mostramos acá, digamos, acá, desde este patio. Acá. Llega hasta este patio, ¿no es cierto? De aquí son las encargadas de distribuir. ¿Ya? Transportar energía entonces de grandes consumos a la media tensión a los transformadores de distribución, que permiten transformar la media en baja tensión. Cada alimentador se compone de un troncal. El troncal ya está quedando como obsoleto como palabra, ¿ya? Sino que se llama centro de operaciones centrales, ¿ya? Y su correspondiente derivación. El troncal transporta la mayor cantidad de corriente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a tener aquí una red de media tensión, que es la red más alta que ustedes pueden ver en los postes, ¿sí? En los postes van a tener esto. Y vamos a tener acá un transformador de distribución. Esto es como lo más general. Esta línea completa se le llama troncal, ¿sí? Vamos a tener los empalmes, etc. Aquí esta madera que ustedes pueden ver se llama cruceta y tiene unos largos correspondientes, 2 a 2,4 metros. Vamos a tener aquí un domicilio que llega con un empalme chiquitito de 380. Por eso aquí tenemos, por ejemplo, red de media tensión, o también llamada red de distribución primaria, la que va más arriba separada. Y más abajo tenemos la red secundaria, que es la que llega a su domicilio, o también llamada red de baja tensión. Entonces, llega esta red acá, por ejemplo, pasa un transformador y la reduce o la transforma a una red de baja tensión. ¿Qué es lo que dice aquí? Un alimentador de media tensión, ¿no es cierto? Primaria es el encargado de transportar la energía desde la subestación de poder hasta el consumo medio.
Y en los transformadores de distribución, que vendría siendo esto, permiten transformar la media tensión en baja tensión. ¿Sí? Distribución primaria, alimentadores medias. Distribuye la energía eléctrica hacia todas las zonas de la ciudad en tensiones entre 12 y 23 kV, 12, 13,2 y 13,8 y 23 kV. Son redes trifásicas y típicamente pueden llevar potencia de hasta 8 y 12 megavoltampere. No es lo mismo, esto es potencia. Actualmente se tienen 395 alimentadores. Existen alimentadores aéreos y subterráneos. Subterráneos generalmente para las nuevas construcciones y son más caros, que alimentan directamente estas tensiones a consumidores industriales y comerciales, como ya dije en un inicio, a los transformadores de distribución residenciales, industriales y comerciales. Vamos a tener aquí distribución aérea, tipo de alimentadores. Esta es la distribución aérea clásica. Se fijan que es la parte más alta de la postación en este caso. ¿Ya? Acá puede ir 13,8, 12, 13,2 ¿sí? kV, en este caso, 23 kV. Generalmente 13,8 vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? Esta es la más clásica se puede decir. Y acá tenemos una red protegida o red aérea también llamada Space Cable. Ya también se llama espaciador de red compacta. Cuando las redes van muy juntas, se ocupan estos espaciadores de red compacta o brazo antibalanceo también llamado. ¿Para qué se utiliza esto? Por si hay viento, etcétera. Las líneas, como son líneas desnudas de cobre o de aluminio, ojo, son líneas desnudas generalmente, no choquen entre sí, ¿ya? Y lo que se balancea es la línea PSCAP. Entonces es un aislador, ¿sí? Generalmente de muy buena densidad y previene cortocircuito. Ese es su uso. En jerga vulgar, de repente, los maestros linieros le llaman caballito de mar. Como ese nombre lo pueden encontrar si es que alguien hace su práctica en EPA. Red aérea convencional, ¿sí? La red aérea convencional en esta imagen está más que clara y la vamos a ir explicando. Se define por una red aérea toda la instalación de distribución que se instala apoyada a la postación. ¿Sí? Las redes de alumbrado público, AP, son aquellas destinadas al suministro de energía de la luminaria instalada en la vía, 220. ¿Sí? Y esa red de alumbrado público, que aquí se ve en un cable muy finito, es una red exclusiva para el alumbrado público. ¿Ya? No quiere decir que si se corta la luz en el barrio no se va a cortar el alumbrado público. Igual, porque viene del mismo transformador de distribución. Las redes de corrientes débiles, que corresponden a lo que son las compañías de telecomunicaciones, BTR, no sé, ya no hay más, parece que llevan por ahí, Telefónica, Movistar, etc. Envuelven todas aquellas instalaciones de comunicación de telecable, ¿no es cierto?, principalmente con las denominadas de corrientes débiles, y están a esta distancia. Es la red más baja que usted va a encontrar en un poste, corresponde a las redes de corrientes débiles. Entonces, si usted ve la red más baja, es la que lleva muy poca tensión, ¿sí? No dice que no sea peligrosa, lleva poca tensión. Después de eso va a encontrar la red de alumbrado público, ¿sí? Y después va a encontrar la red de baja tensión, que lleva generalmente 0,38 kV, y va a encontrar más arriba, en una cruceta de madera, la red de media tensión, que puede llevar 13,2, 13,8, 23 o 12 kV. ¿Sí? Aquí vamos a tener acometidas, que esa acometida es la entrada del cable hacia un hogar, o el alimentador hacia un hogar. Y acá va a haber seguramente una caja de derivación de empalme de baja tensión. Red aérea convencional. En la red aérea convencional vamos a tener una aérea desnuda, que puede ser de cobre aluminio, ya se lo dije anteriormente, que corresponde a esta parte de más arriba y es la red de distribución. Después acá abajo la red de media tensión, la tenemos RST y el neutro que llega a su casa. Vamos a tener también un reconectador. Esto es importante, algunos lo confunden con un transformador, pero fíjese que tiene unos bushing de partida. Son bushing de cerámica y desde el bushing terminal hasta el poste tienen que tener 3 metros de cable, generalmente guateaditos o con guate. ¿Qué es un reconectador? En simples palabras, es un interruptor con conexión automática, ¿ya? Aislado de la línea de distribución. Puede ser como más un dispositivo de seguridad contra un cortocircuito y sobrecorriente. Y también permite el uso o permite el flujo constante de energía en la red, ¿ya? En su tanque, que es un tanque de acero sellado herméticamente, está lleno de un gas, ¿ya? Que se llama hexafluoruro de azufre, o también SF6, hexafluoruro de azufre, que es lo que hace, que detecta un cortocircuito, abre unas cuchillas, ¿no es cierto? Y el reconectador puede conectarse a la línea o desconectarse de la línea dependiendo si hay un cortocircuito, etc. ¿Sí? Eso es lo que hace el reconectador.
También vamos a tener por este lado un seccionador trifásico, que es muy similar a lo que ustedes conocen como llaves seccionadoras, por ejemplo, de un guardamotor, etcétera, o esa llave de palanquita para estrella triángulo que tenemos en el taller, pero aquí cumple distinto. Seccionador trifásico podemos definirlo como se emplea para aislar las líneas, ya para aislar las líneas con o sin carga, generalmente sin carga. ¿Qué quiere decir sin carga? Que no exista energía en la línea. Entonces aquí vienen, lo desconectan, ya esto puede ser comandado a lo que se llama SCADA, que es un comando a distancia. Con un operador en una central aprieta un botón y hace que funcionen estos elementos. ¿Sí? Desconecta la línea y pueden trabajar los operarios, por ejemplo, hacia allá sin ningún problema. ¿Sí? Y la línea hacia acá sigue energizada. El banco de condensadores, que el banco de condensadores lo que hace es mejorar los reactivos de la línea. Recordemos que los transformadores están generando siempre a una potencia X denominante, y eso va a depender del consumo que tenga cada hogar. Pues si el hogar tiene mal factor de potencia y no lo corrige, o es una industria y tiene mal factor de potencia, existen estos bancos de condensadores ubicados en las líneas, para no saturar el transformador en este caso. Vamos a tener regulador de tensión, que lo que hace es que si la línea viene a 23 kV, 12 kV, etc., y en algún momento tiene una alza de tensión, ya por ejemplo de sus 13,8 kV se pasan a ser 15 kV, el regulador va a regular y para que siga entregando 13,8 kV, ¿ya? Y no exista una alza de tensión y no me queme elementos o transformadores, o no tenga usted un problema en su domicilio. Y el autotransformador es un transformador simple, pero con un solo bobinado, ¿ya? Que cumple un ciclo, tiene un funcionamiento magnético distinto a un transformador, pero es muy similar. También vamos a tener indicadores de falla, que son unas lucecitas pilotos en las líneas más modernas. En barrios nuevos, por ejemplo, Ciudad del Sol, a lo mejor podemos encontrar en estas líneas de distribución, las cuales tienen una luz verde y roja. Si la línea presenta un problema, va a estar con luz roja. Si la línea está bien, va a estar con una luz verde. Tenemos una red aérea convencional, que la red aérea convencional es una red desnuda, ¿no es cierto?, de paso. Ahí está, es esa, ya la hemos visto varias veces. Remate tradicional. Cuando es un remate tradicional tenemos la postación, ¿no es cierto?, su cruceta, red aérea desnuda, y acá hasta aquí llega la línea de baja tensión. Ahí remata la línea de baja tensión, y lo que vemos más abajo, ya lo dijimos, es corrientes débiles, telecomunicaciones. Y tenemos derivación de media-baja tensión, clásica, donde vamos a tener que la línea de media va arriba, baja ya a través de un conductor y llega a un remate clásico de media tensión o de baja tensión que sea, y este llega después a lo que son las derivaciones de baja hacia los domicilios. Red aérea convencional, vamos a tener los desconectadores de cuchillo, ya muy similar a lo que ya explicamos de lo que es un desconectador, los cuales en caso de falla se abren como cuchillo, ¿sí? Aquí se puede ver, y son 100% de cobre. En el colegio tengo uno para mostrar. Transformador trifásico en 1 y 2 postes. Acá vemos un transformador en parrón también llamado, o tipo mochila, etc. ¿Sí? Tipo mochila, en 1 o 2 postes. Es trifásico, tiene 3 bushings. Y tenemos aquí un bifásico con 2 fases, solo 2 bushings, ¿ya? Toma, dependiendo a lo mejor el sector es más pequeño, etc. Y se ocupan mucho en zonas rurales, campo. Redistribución secundaria. Aquí es donde nos interesa un poco más y abarcar un poquitito más la redistribución secundaria. Ya, aquí, redes de baja tensión, ¿no es cierto?, llevan la energía desde un sistema de distribución primario. Vamos a poner acá primero que todo el punto de relación. Llevan la energía desde un sistema de distribución primario, lado de baja del transformador de distribución, a los consumidores finales. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener, por ejemplo, los 13,8 acá, y acá lo que hace, reducirlo a 0,38 kV. Esta es la última parte, por el transformador de distribución. Y eso es lo que llega hasta su casa, los 0,38. No, a su casa llegan 0,38, excepto que tenga un pequeño almacén grande que necesite trifásico. Llega a su casa 220 en este caso. Alimentan a los clientes de las distintas modalidades de tarifa en baja tensión, monofásico, bifásico o trifásico, lo que acabamos de decir. Existen dos tipos, aérea y subterránea, las network que son subterráneas y las aéreas que son radiales. En las radiales, cada transformador alimenta su propia red de baja tensión y están aisladas, presentando en general puntos de interconexión con otras redes. Límites de zona. ¿Qué quiere decir esto? Estas redes radiales ya se ocupan tanto
¿Por qué? Las redes radiales, si existe una falla en su sector, por ejemplo, típico, existía un cortocircuito, y usted iba a mirar y dice, oye, pero mamá, la otra cuadra tiene luz, nosotros no tenemos luz. ¿Y era por qué? Porque es una red radial. ¿Qué quiere decir eso? Que el transformador está aislado y solo alimenta a ese sector y no está interconectado con otros transformadores. En cambio, las redes network son enmalladas. ¿Qué quiere decir que sean enmalladas? Que están interconectados con otro sistema. Y si llega a fallar un transformador, el otro transformador tiene la potencia necesaria para poder seguir alimentando la línea. Y no existe un problema de corte general. ¿Ya? Eso es lo relevante. Bueno, la red network ya dije que son redes enmalladas entre fuentes, digamos entre transformadores por lado de baja tensión. Todos los transformadores se encuentran conectados a una red enmallada compartida por su lado de baja tensión. Y el alumbrado público se conecta en redes a través de un circuito dedicado protegido al inicio de una conexión directa de una red de baja tensión. Vamos a tener red de distribución secundaria, modalidad aérea, que es la clásica, ya la conocemos, a través de transformador de distribución del tipo bifásico, monofásico, que son tipo DAE, ya también llamados, con un solo circuito en baja. Y los trifásicos tipo mochila, que se los mostré delante, plataforma con uno o dos o cuatro circuitos. Las redes radiales, a diferencia, existen los siguientes tipos de red. La red DA, que es una red trifásica desnuda, la DAC, que es una trifásica trenzada, y la red DAE, que es una aérea monofásica aislada. Red de distribución baja desnuda. ¿Ya? Esta es la de baja. Pueden ver que está desnuda. Acá ya no tiene una distribución de alta. ¿Por qué? Porque seguramente la distribución de media que sea pasa por alguna avenida. Puede pasar eso, que en su pasaje te me diga, oiga, profe, pero acá arriba no hay cruceta, ni tampoco pasan esos tres cables solo cerca de mi casa. ¿Por qué? Porque eso a lo mejor lo pasan solo por una avenida y después derivan a esta red de baja desnuda. Sistema tradicional, ¿sí? O el clásico que vamos a ver o vamos a trabajar nosotros, está constituido por transformador trifásico con una protección de media tensión y dos protecciones del lado de baja. Por ejemplo, acá tenemos el transformador, ¿sí? Y en el transformador van a haber fusibles. Y en este caso acá están los fusibles, por ejemplo. Esos son los dos del lado de baja. No, acá. Son tres del lado de media, porque está acá y el otro está cubierto acá. Y el lado de baja deben estar por este lado con dos fusibles. Alimentan una red abierta con conductor desnudo, de lo que deriva a los clientes a través de su empaque. Sistema de distribución aéreo económico DAE, ¿sí? Reducen los hurtos de energía en sectores marginales de baja densidad. Para ello se ocupan. Emplean transformadores de baja capacidad 5, 10 o 15 kV. Con protección termomagnética a un lado de baja tensión. Digamos, no ocupan fusibles, ocupan un termomagnético o un disyuntor. Usan conductor concéntrico aislado en caja de distribución secundaria con protección de sobrecarga. ¿Qué quiere decir eso? Un conductor concéntrico aislado. El concéntrico, que ya les dije, tiene lo siguiente. Tiene, por ejemplo, en el centro la fase. Después tenemos aislación. ¿Sí? Acá es aislación. Ahí. Y después tenemos aquí, por ejemplo, el neutro. Y después tenemos aislación de nuevo. ¿Por qué se utiliza eso? Un solo cable que tenga fase neutro para disminuir los hurtos de energía en este caso. En tu casa seguramente si es más antigua, llegan dos cables fase y neutro separados y en las casas más nuevas llega uno solo y es un concéntrico. Y adentro en lo que es el empalme, el medidor que sea, hace la derivación y separa la fase con el neutro. Distribución en cable preensamblado de aluminio DAC, solución técnica para reducir los hurtos de energía. Está constituido por un cable de aleación de aluminio neutro portante que se llama, porque va incluido, por ejemplo, si son trifásicos, va la R, la S, la T y el neutro, es un portante dentro de esto. Y soportan tensiones mecánicas. ¿Se acuerdan que hablamos la otra vez de la resistencia mecánica de los conductores? Bueno, en estas líneas se usa. Por tres conductores aislados de aluminio se ponen de forma helicoidal alrededor del neutro portante. El neutro va a ir al medio y lo van a trenzar por su costado, digamos, lo que son las fases. Al contrario del DAE, mantiene la flexibilidad del suministro y robustez, permitiendo la conexión trifásica y empleo de transformadores de mayor capacidad. Digamos, es más fácil y amigable de trabajar. Los beneficios de una red aislada son menores fallas, ¿ya? Y la selectividad de ellas. Digamos, poder ver qué falla es más fuerte o no, porque el reconectador, por ejemplo, a lo mejor me va a soportar la falla o no me va a soportar la falla, a lo mejor los fusibles sí o no, hay una mayor selectividad.
Acá podemos ver lo que es la red secundaria baja tensión, ¿no es cierto? Y vemos ahí el preensamblado que les decía. RST, neutro entre medio, va y entra una caja de derivación. Y esta caja deriva los empalmes, ¿sí? Y esto es un brazo antibalanceo. Acá podemos ver, es esta red. Corresponde a esta red, la calpe, ¿no es cierto? RST neutro, ¿sí? Aluminio. Acá nuevamente la podemos ver. Red calpe. Acá tenemos la red de distribución secundaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, red de media tensión tradicional desnuda puede ser nuevamente 12, 13,2, 13,8, 23 kV. ¿Ya? Después de eso vamos a tener aquí abajo una caja DAE que llega a este cable trenzado de baja tensión, y esto es lo que hace después distribuir una red calpe, por ejemplo, ¿ya? Y poder transformar a sus casas. Red de baja tradicional, RST neutro, que llegan a su domicilio. Acá se pueden ver nuevamente la red calpe. ¿Qué vamos a tener aquí? Protección de fusible, ¿sí? Protecciones de los fusibles del transformador, protección de baja tensión, ¿ya? Esto es con el disyuntor, cuando dijimos que eran de 5, 10 o 15, aquí va, con una calota en forma vertical, esa horizontal, por un tema de que no entre el agua lluvia. Tenemos una caja de derivación de empalme, digamos, de esta caja derivan hacia los domicilios pertinentes. Una disposición de paso de baja tensión o un brazo antibalanceo también llamado, y disposición de derivación de baja tensión. Ahí están las cajas. Tirantes. Los tirantes corresponden a estas postaciones que antiguamente también eran postaciones de vías férreas, ¿ya? Se deben evitar instalar tirantes en postes donde existan elementos como transformadores. Eso es lógica. ¿Por qué? Porque si un auto va y choca este tirante, me puede botar el transformador y los costos son elevadísimos. Así que por eso. Elementos de apoyo y accesorios de la redistribución. Las crucetas, que son las maderas que yo les dije, las crucetas serán de madera tratada u hormigón de 2 y 2,4 metros, que se lo dije antes. El tipo de cruceta proyectada dependerá de la sección del conductor y la distancia entre postes. El cazavolantín son redes desnudas que deben considerar la instalación de cazavolantín. Solo redes desnudas, porque generalmente las de media tensión. No obstante, el criterio actual de extensión de refuerzo de redes indica el uso de redes compactas, en las PayScale. Y esto lo que previene entonces es para, ¿cómo se llama?, eliminar lo que son los volantines o que la gente no se suba a la red a sacar los volantines. Ahí vemos una cruceta de madera, una cruceta de aluminio con hormigón tratado. ¿Sí? Una cruceta seguramente de 2 metros y una cruceta de 2,4 metros. Vemos los fusibles, ¿sí? Fusibles, instalación de fusibles, y vemos acá lo que son los aislladores con cazavolante. RST, neutro, revista solita. ¿Será neutro? Buena cosa. Cálculo. Vamos a los cálculos. Ya, hemos hablado harto. Cálculo para dimensionar un transformador para loteo habitacional. Ojo, esto es transformador de loteo. ¿Qué es un loteo habitacional? Un loteo es un conjunto de nuevas casas. ¿Ya? ¿A qué me refiero un conjunto de nuevas casas? Por ejemplo, puede ser Ciudad del Sol. Por cada cuadra puede haber un transformador, o un transformador puede alimentar 3, 4 cuadras, por ejemplo. Ahora, si eso es una red network, va a estar enmayado. ¿Sí? Acabamos de hablar. ¿Cómo se proyecta? Quiero explicarle al tiro que para casas, cuando son varias casas, usted tiene que proyectar más de un transformador. Tiene que proyectar, por ejemplo, si me da el cálculo que son 1000 kV, usted tiene que proyectar, o sea, me da 1000 kilovolt-ampere, usted tiene que proyectar a lo mejor 4 transformadores de 250. ¿Por qué? Porque en un barrio usted no puede poner un solo transformador si hay 80 casas. ¿Por qué? Porque vamos a tener pérdidas. Y lo que buscamos en un set es tener la menos cantidad de pérdidas posible. ¿Sí? Ahora, si este transformador es para una industria, o es, o una industria a lo mejor no tan grande el terreno, 5.000 metros cuadrados, ¿sí? Media hectárea, o es para un edificio, cual está en vertical y tiene un shaft, para esos lugares, con un solo transformador está bien. ¿Sí? Un solo transformador usted puede proyectar, o dos en paralelo. Metodología del cálculo. El proyecto deberá indicar los factores de diversidad que los vamos a ver.
y la demanda utilizada para el cálculo de la demanda total o de los transformadores. Tenemos que hacer un análisis del consumo del loteo, digamos del conjunto de casas. Tenemos que ver el número de viviendas, determinar la cantidad de viviendas del loteo según el tipo de ellas. ¿Ya? ¿Por qué? Según el tipo de ellas. Cuando uno hace una villa nueva, no todas las casas son iguales. ¿Sí? Las casas, por ejemplo, van a haber casas de 50 metros cuadrados, casas de 70 metros cuadrados, casas de 150 metros cuadrados, a lo mejor 3 modelos de casa. O a lo mejor son todos iguales. Muy difícil. ¿Sí? Pero hay que ver y determinar la cantidad de vivienda y el tipo. Hay que determinar también la potencia instalada o PI por vivienda y se determina en kVA. Determinar la potencia instalada de forma más real posible de cada vivienda, no solo considerando la cantidad de centros básicamente, sino que determinando la potencia instalada en base al tipo de artefacto eléctrico que se usan hoy en día. Existen casas que pueden tener un consumo de 0,5 kVA, de 3,6 kVA, y casas que tienen sobre 5 kVA, que son llamadas full electric. Recordarles que hay muchos departamentos, sobre todo que actualmente la cocina, la calefacción es netamente eléctrica, por lo cual son 100% eléctricos. ¿Ya? Y acá dice que se debe calcular según el artefacto eléctrico que usan en el día cada hogar, la lavadora, calefactor, plancha, horno, microondas. Acá hay que hacer un cálculo general porque se supone que esta vivienda o este loteo de casa todavía no está vendido. Pero si yo sé que hay 30 enchufes instalados y de esos 30 enchufes hay uno para lavadora, uno para calefactor, uno para la plancha, yo voy sumando las potencias aparentes, ¿ya? Potencias que yo creo que van a consumir en ese hogar. Nunca en un hogar van a estar prendidos todos los, o conectados todos los enchufes y prendidas todas las luminarias, nunca. Pero hay que hacer ese cálculo A, ¿ya? Para que el empalme sea proyectado. Para que no les pase lo que pasa actualmente en muchas casas que van, prenden el microondas, enchufan el hervidor y salta, u opera, mejor dicho, el disjuntor. La potencia instalada o PI, que es lo que me dice acá, ¿no es cierto? Que yo tengo que determinar la potencia instalada o PI por vivienda, se determina por esta tabla, ¿sí? Esta tablita. Paréntesis. Este cálculo que vamos a hacer es el cálculo matemático y también se puede hacer a través de unas tablas de Enel, Uchiletka o EPA o CGE. Vamos a partir por este, que es el más sencillo, se puede decir. Potencia instalada o PI por vivienda en kVA. Tipo de vivienda según el tamaño y nivel socioeconómico. Tipo de vivienda, lo acabamos de hablar. Nivel bajo hasta 50 metros cuadrados. Digamos si la vivienda es de 51 metros cuadrados, ya es nivel medio. Cuando es de 50 metros cuadrados, lo que tiene de PI es 4 kVA. ¿Sí? Acá, esto debería ir acompañado acá con 4 kVA. Recuerden que esa acá es en minúscula. Ya. Si el nivel es medio, entre 50 y 80 metros cuadrados, es de 6 kVA. Y el nivel alto, sobre 80 metros cuadrados, 10 kVA. ¿Ya? Ese va a ser el PI. Demanda máxima por vivienda en kVA. La demanda máxima, o Dmax, también llamado por vivienda, se determina multiplicando la potencia instalada. Digamos, multiplicando lo que me da acá, lo que yo obtengo de acá. Por ejemplo, si me dice, es una casa de 70 metros cuadrados, tiene un PI de 6 kW. ¿Por qué? Porque 70 está entre 50 y 80. Sí, 6 kW. ¿Listo? Entonces, se multiplica o se obtiene multiplicando la potencia instalada por el factor de demanda, el cual depende del número de metros cuadrados, ¿ya? O de los metros cuadrados de la vivienda y el nivel socioeconómico del usuario, como se indica en la fórmula número A. La número 1 era verdad. Algunos valores generalizados que se usan en la actualidad son los que indican en la tabla siguiente, y cuya elección dependerá del nivel socioeconómico y ubicación de este dentro de la banda indicada. Tabla de factor de demanda. El factor de demanda, o FDEM, que es esto que está acá, se ve igual. Entonces, si la casa, yo dije recién 70 metros cuadrados, es de 70 metros cuadrados, está acá, entonces es de 0,6. Esto no tiene unidad de medida, es 0,6. Y acá era de 6. Entonces lo que dice la fórmula es que yo multiplico ese 6
por ese 0,6 y me va a dar algo que se llama demanda máxima por vivienda. Y va a dar en kilovolamper. ¿Por qué en kilovolamper? Porque aquí es lo que tiene unidad de medida y está en kilovolamper. Esto no tiene unidad de medida, ¿sí? Entonces, si yo digo que la casa es de 70 metros cuadrados, nuevamente, 70 metros cuadrados, es un nivel medio, por lo cual es 6 kilovolamper. Y en el FDEM, o factor de demanda habitacional, 70 metros cuadrados, 0,6. Lo multiplico por 0,6, ¿sí? Después hay un ejercicio, ¿sí? Va a quedar más claro. Es recomendable utilizar o actualizar permanentemente los valores de la tabla, que les indiqué anteriormente, ya que pueden variar según cambien las condiciones sociales de la población. Por ejemplo, si es una villa de integración social donde convive gente de ingresos económicos más bajos con gente de ingresos económicos más altos, esta tabla está actualizada para ese tipo, por ejemplo. Pero si esto es para una población de Serbia, por ejemplo, 100% de gente de sectores socioeconómicos bajos, es otro tipo de tabla, ¿sí? Donde vamos a tener entonces la demanda máxima por vivienda, que es lo que recién explicamos acá. Demanda máxima por vivienda va a ser multiplicar el PI por vivienda por el factor de demanda. Después de eso vamos a tener lo que es la demanda máxima total del conjunto habitacional, porque esta fórmula de acá era por casa, ¿sí? Ahora vamos a tener el total del conjunto habitacional. Y el total del conjunto habitacional es la demanda máxima por vivienda multiplicada por el número de viviendas del loteo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, son casas de 70 metros cuadrados, 100 casas de 70 metros cuadrados. Ya, la demanda máxima del total es la demanda máxima por vivienda, digamos el resultado que me dio acá, multiplicado por el número de casas. 100 casas. Ya, sí se puede. Entonces, en algunos lotes habitacionales se proyectan viviendas de diferentes tipos. Entonces, este cálculo debe hacerse por grupos de iguales características. Lo que le acabo de decir, 3 tipos de vivienda, 4 tipos de vivienda, una de 70, otra de 80, 90, para distintos niveles socioeconómicos. Y después de eso vamos a tener que calcular la demanda máxima total diversificada, que se calcula en kilovolamper. La demanda máxima total diversificada se determina dividiendo la demanda máxima del loteo por un factor de diversidad. Y ese factor de diversidad se obtiene de esta tabla. Entonces, máxima total diversificada es la demanda máxima total dividido en el factor de diversidad. ¿Y cómo yo sé cuál es el factor de diversidad? ¿Se acuerda que nosotros obtuvimos una demanda máxima? Esa demanda máxima era multiplicar los 6 por 0,6 y me dio X resultado. Ese resultado que usted le va a dar, tiene que buscarlo acá. Por ejemplo, si usted fue, voy a tomar acá, espérenme un poco, mantener. Voy a tomar acá el ejemplo. Entonces, yo dije que era 6 por 0.6 y me da que eso es 3,6 kb. Dijimos kVA. ¿Sí? 3,6 kVA. Entonces, como me dio 3,6, yo busco aquí. ¿Menos de 0,5 kVA? No. ¿Entre 0,5 y 5 kVA? Sí, está acá. Entre 3,5 y 5 kVA. ¿Y cuántas casas dije que eran? 100. ¿Está aquí 25 a 50 casas? No. ¿Por qué? Está el número de viviendas. 50 a 150 casas, sí, acá. Entonces el factor de diversidad es 1,4. 1,4. Ahí está. 1,4, profe, sí. Ahí está. Entonces le aplico el 1,4. Entonces, lo que a mí me dio, tomo los 3,6 y los divido en 1,4. Y ahí me da. ¿Sí? Cálculo para dimensión. Espérense acá. Y ahí termina el ejercicio. Cálculo para dimensionar transformadores para locales comerciales es lo mismo en locales comerciales, pero las tablas cambian. Demanda máxima total del conjunto, ¿sí? Es lo mismo. Esto es para los locales comerciales. Fíjense que es exactamente lo mismo, pero aquí es por número de local comercial. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que entremos ya en tierra de pantalla. Déjenme aquí para obtener la calculadora. Ahí sí. Una empresa de proyectos debe determinarse una villa que será construida, puede ser alimentada desde un empalme media tensión, cuya potencia disponible es de 400 kVA. Determinar técnicamente si esto es posible, considerando la demanda máxima diversificada de las casas que serán parte de la villa. Existe ya un transformador de 400 kVA y esta empresa quiere saber si ellos pueden alimentar su villa nueva desde ese empalme, desde ese transformador.
Los datos que me dan que la villa tendrá 70 casas de 60 metros cuadrados de superficie y 80 casas de 85 metros cuadrados. Dos tipos de casas. ¿Listo? Dos tipos de casas. Y así que van a ver. Vamos. ¿A qué procedo? Oh, se me quedó pegado, parece. Procedo a buscar la potencia instalada. La potencia instalada. Entonces son casas de 60 metros cuadrados y casas de 85 metros cuadrados. Me voy a la tabla de potencia instalada, o PI, por vivienda. Casas de 60 metros cuadrados son de nivel medio porque están entre 50 y 80, por lo cual su potencia instalada es 6 kVA. ¿Listo? Las de 85 metros cuadrados, nivel alto porque es sobre 80 metros cuadrados, por lo cual son de 10 kVA su potencia instalada. Listo, ya tengo esos dos datos. Vamos a buscar el factor de demanda. Para eso me voy a la tabla de factor de demanda y digo, tipo de vivienda, casas de 60 metros cuadrados, nivel medio, entre 50 y 80, y aquí al medio está el 60, por lo cual su factor de demanda es 0,6. Casas de 85 metros cuadrados, nivel alto, ¿ya? Porque sobre 80, su factor de demanda 0,7. Cálculo de la demanda máxima. Acuérdense que el cálculo de la demanda máxima era multiplicar la potencia instalada por el factor de demanda, ¿sí? Por lo cual, tomo cálculo de la demanda máxima por casa, Dmax, DMC, también se puede escribir, y es, las casas de 60 metros cuadrados van a tener una demanda máxima, y multiplico el 6 por el 0,6, ¿a dónde salió ese 0,6? De esta tablita, ¿sí? Y el 6, ¿de dónde salió? De esta tablita. Y eso me dio 3,6 kVA. Las casas de 85 metros cuadrados, también DMC, multiplico los 10 por 0,7 y me da 7 kVA. ¿De dónde salió ese 0,7? De esta tablita. ¿De dónde salió ese 10? De esta tablita. Cálculo de la demanda máxima por loteo. La demanda máxima por loteo era tomar la cantidad de viviendas, ¿sí?, que tiene el loteo y multiplicarla, digamos en este caso, por lo que es la demanda máxima por casa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el loteo tiene 70 casas de 60 metros cuadrados y 80 casas de 85 metros cuadrados. Por lo cual, si yo voy y digo, casas de 60 metros cuadrados son 70 casas y la demanda máxima me dio 3,6. Tomo los 70 y los multiplico por 3,6 y eso me da 252 kVA. Las casas de 85 metros cuadrados son 80 casas de 85 metros cuadrados y su demanda máxima, que está acá, me dio 7 kVA, por lo cual lo multiplico por 7 y me da 560 kVA. Ahora hacemos el cálculo de la demanda máxima por el loteo diversificado. ¿Qué es eso? Tomo la demanda máxima del loteo, ¿sí?, del loteo, que son 252 para las casas de 60 metros cuadrados y para las casas de 80 metros cuadrados tomo los 560, que lo calculé acá, y lo divido en el factor de diversidad. Ahora, ¿cómo sé cuál es ese factor de diversidad? ¿No es cierto? Yo sé que en las casas de 60 metros cuadrados la demanda máxima me dio 3,6. Y en las casas de 85 metros cuadrados la demanda máxima me dio 7. ¿Qué es esa? 3,6 y me dio 7. Por lo cual me voy a esta tabla. Para las casas de 60 metros cuadrados, ¿cuál será el factor de diversidad? Voy. 3,6. ¿Es menos de 5 kVA? ¿0,5 kVA? No. ¿Será entre 0,5 y 5 kVA? Sí, está acá. Ya, listo, me quedo en esta parte. ¿Cuántas casas eran de 60 metros cuadrados? 70 casas. 70 casas. ¿Estarán entre 25 y 50 casas? No. ¿Entre 50 y 150 casas? Sí, por lo cual su factor de diversidad es 1,4. Por lo cual tomo esos 252 que me dio acá y los divido en 1,4 y me da 180 kVA. Ahí está, ¿sí? Ahora, casas de 85 metros cuadrados. ¿Cuánto era la demanda máxima por vivienda? La demanda máxima por vivienda era 7 kVA. 7 kVA. ¿Serán menos de 0,5 kVA? No. ¿Estarán entre 0,5 y 5 kVA? No, porque me paso. ¿Más de 5 kVA? Sí, más de 5 kVA. Por lo cual me quedo acá en este cuadro. ¿Ya? ¿Y cuántas casas de 85 metros cuadrados eran? 80 casas. 80 casas. Por lo cual, ¿serán 25 y 50 casas? No.
entre 50 y 150 casas, sí, por lo cual su factor de diversidad es 1,5. Entonces tomo esos 560 que me dio del cálculo de la demanda máxima de loteo y los divido en 1,5. Y eso va a ser igual a 373,3 kVA. Y ahora obtengo la demanda máxima de la villa, que es nada más ni nada menos que la sumatoria del loteo 1 con el loteo 2. Digamos, sumo los 180 que me dio acá, del cálculo de la demanda máxima diversificada, más los 373,3 que me dio acá, del loteo de la demanda máxima diversificada, porque esto corresponde a las casas de 60 metros cuadrados y esta las de 80 metros cuadrados, y me da un resultado de 553 kVA. Digamos, mi transformador va a tener que ser de 553 kVA, por lo cual la conclusión es que el empalme que dice la empresa o transformador no puede cubrir la demanda, pues la demanda máxima total diversificada es mayor a 400 kVA disponible. ¿Por qué? Porque me dio que era de 553, por lo cual la empresa va a tener que poner otro transformador. ¿Sí? Es un poco engorroso, medio enredado de explicar, pero vayan viendo paso a paso, multiplicar y dividir por las tablas. ¿Ya? Yo les voy a subir una guía donde está hecha paso a paso también respecto a esto. ¿Ya? Hay una guía con preguntas y respuestas. Vean este video porque la próxima semana vamos a aclarar dudas. Y la idea es que me hagan todas las dudas del video, si entienden o no entienden, etc. Para yo ir haciendo el ejercicio. Esos jóvenes, un abrazo, que estén bien, espero que dosifiquen bien su tiempo y que todos se encuentren bien en familia. Eso, que estén bien.